Damos inicio a la unidad número 3 sobre integración múltiple. Estas clases las vamos a subdividir de la siguiente forma. En una primera instancia vamos a plantear integrales dobles sobre regiones rectangulares y después vamos a plantear integrales sobre regiones elementales, o sea, sobre regiones más generales. Pero en este primer video vamos a hacer la construcción teórica de ambas situaciones. Sugiero al estudiante que primero haga un repaso sobre la construcción de la integral definida, específicamente sobre la suma de Riemann, para que pueda comprender la construcción de la integral doble. ¿Ok? De todas formas, yo como material complementario, antes de colocarle estos videos sobre integral múltiple, voy a colocarle el video o los videos relativos a la construcción de la suma de Riemann, los cuales corresponden a análisis matemático 2. ¿Ok? Bueno, comencemos desde ya. Les decía que vamos a hacer la construcción de la integral doble sobre una región rectangular. ¿Qué ocurre? En el estudio de la integral simple, se pedía que la función estuviese definida en un intervalo cerrado R. Por eso les digo que va a ser una construcción análoga a lo que hacíamos para la integral. Es lo que estamos llamando integral simple. En este caso, para la integral doble de una función de dos variables, necesitamos que la función esté definida en una región cerrada de R2. En una primera instancia, esa región cerrada de R2 la vamos a colocar de forma rectangular. Es decir, vamos a considerar un par de puntos que me definan un rectángulo o una región rectangular. El primer punto, que es A, va a tener componentes A sub 1 y A sub 2. Y el segundo punto, que es B, va a tener componentes B sub 1, B sub 2. Pero ellos van a estar ubicados de tal forma de que A sub 1 sea menor que B sub 1 y que A sub 2 sea menor que B sub 2. Es decir, que ellos van a constituir los vértices opuestos del rectángulo. Estos dos puntos determinan un rectángulo que tiene los lados paralelos a los ejes coordenados. ¿Cómo es? Vamos a hacer un diagrama. Claro, el diagrama yo estoy colocando acá casi que toda la construcción. Pero lo que he dicho hasta este momento es que va a existir el punto A ubicado aquí, exactamente, y el punto B ubicado acá. Ellos me van a definir o me van a circunscribir a una región rectangular R. Ahora, la motivación de esta construcción, al igual como lo hicimos en la integral simple, es que allá decíamos que para un intervalo AB íbamos a hacer una partición regular de ese intervalo. En cambio, como acá estamos en una región rectangular, porque acá nuestra región va a estar en el plano XY. Lo que allá hacíamos en el eje X solamente, acá lo vamos a hacer en el plano XY. Recuerden que en la superficie, X e Y actúan de manera independiente. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es una partición no regular de la región rectangular R. ¿Qué significa esto? Que para el intervalo A sub 1, B sub 1, el cual está generado en el eje X, el eje horizontal, vamos a hacer una partición irregular. O sea, vamos a subdividir a ese intervalo A sub 1, B sub 1 en n cantidad de intervalos, que no todos van a tener la misma longitud. Entonces trazamos las líneas verticales. De la misma forma, el intervalo A sub 2, B sub 2, que está superpuesto en el eje Y, le vamos a hacer una partición no regular. Quiere decir que son líneas horizontales. Eso significa que se está generando esta malla con n por n rectangulitos, ¿ok? Suponiendo que el número de particiones de acá sea igual al número de particiones de acá. En realidad no nos importa en un primer momento qué cantidad de rectángulos se forman. Lo interesante es que al ser la partición no regular, va a haber alguno de los rectángulos, que lo estoy significando acá, lo estoy resaltando acá, que va a tener mayor longitud. Como es un rectángulo, ¿qué me va a determinar la longitud mayor? Vamos a tomar como criterio su diagonal, ¿ok? Entonces, fíjense que si yo tengo cualquier rectángulo,
de los que están dentro de esta malla, la variación que va a tener de forma horizontal, o es decir, la base de este rectángulo, lo vamos a llamar delta sui de x. Y la altura de este rectángulo la vamos a llamar delta sui de y. O sea que aquí estamos diciendo varias cosas. Primero, estamos hablando de la región rectangular. Segundo, estamos diciendo que estamos haciendo una subdivisión del rectángulo en n cantidad de subrectangulitos, ¿ok? Tercero, estamos hablando de cómo vamos a indicar, cómo vamos a denominar la base y la altura de cada rectangulito. Y cuarto, estamos definiendo que el mayor rectangulito va a ser aquel que alcance mayor longitud. ¿Ok? Aquí estoy resaltando un punto de la forma Zigzug-i, Gamma-sui, del cual voy a hablar en la diapositiva que continúa. Esta es nuestra situación. O sea, cuando sea necesario, yo me voy a regresar a este diagrama. Siga. Representaremos la región rectangular R descrita en la figura anterior y sea f una función definida en R. O sea, para este rectángulo yo voy a definir una función que va a estar superpuesta, ¿verdad? Aquí encima de este plano. Es decir, ella va a estar tomando como dominio todos los pares ordenados de este rectángulo. Ahora, la región R se puede considerar como una región de integración. La red que se encuentra dentro de R representa una partición no regular de R, la cual denotaremos como delta. Muy bien, entonces delta será toda la subdivisión. O sea, delta me representa todos los subrectangulitos que se están formando de la partición no regular. Ahora, llamaremos la norma de la partición, colocada así como doble barra de valor absoluto, la cual está determinada por la longitud de la diagonal más grande entre las subregiones de la partición. O sea, en caso tal, en nuestro diagrama, ¿quién representaría la norma de la partición? Este rectángulo que está acá, porque este sería el que tiene mayor diagonal. Bien. El ancho y la altura de la y-ésima subregión se representa por delta sui de x y delta sui de y, respectivamente. Esto ya lo había comentado. La base, ¿verdad?, que es lo ancho del rectángulo y-ésimo, es delta sui de x. ¿Ok? Y la altura será delta sui de y. ¿Ok? Ajá. Ahora, si delta sui de área es el área de la y-ésima subregión rectangular, recuerden que el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, para cada rectángulo, yo puedo calcular el área de cada rectángulo. O sea que el delta sui de área sería delta sui x por delta sui de y. ¿Qué significa eso? Que yo, para este primer rectangulito, yo puedo calcularle base por altura, base por altura, base por altura, base por altura. Para cada subrectangulito o subregión, como se habla en la teoría, de esta partición, yo puedo calcular el área, que representaría la base. Fíjate que esta delta sui de área viene a ser el relativo al delta x en la definición de la suma de Riemann. Ahora, aquí es donde vamos a generar el volumen de cada subregión, ¿ok? Sea Zigzug-i, Gamma-sui, un punto arbitrario en la y-ésima subregión. Y su imagen, el valor de la función en ese lugar. Consideremos el producto f de Zigzug-i, Gamma-sui por delta sui de área, el cual representa el volumen del diésimo paralelepípedo rectangular y que está asociado a cada una de las n subregiones. Además, si sumamos los productos generados, tenemos, ¿verdad? Aquí vamos a colocar otra imagen que nos va a clarificar un poco más lo que estamos haciendo. Fíjense que cuando nosotros vamos al delta sui de área, este delta sui de área representa este cuadradito o este rectángulo que está aquí en la base. Fíjate que él representa el cuadrado y-ésimo. ¿Ok? O la región y-ésima. Pero cuando nosotros lo multiplicamos, este es el delta sui de área, si nosotros lo multiplicamos por f del Zigzug-i, Gamma-sui, quiere decir que dentro de él va a existir un punto
el cual le vamos a calcular f a ese punto. ¿Qué significa eso? Que nos vamos a ir a su altura. Entonces, toda esta región que está acá es lo que llamamos el paralelepípedo rectangular. Con la diferencia de que él no va a cubrir toda esta curvatura de arriba, sino que él va a tener una tapa, ¿ok?, superior, así como tiene esta inferior. Quiere decir que el paralelepípedo iésimo representa esta figura interna. Entonces, para cada subregión, yo voy a ir construyendo un paralelepípedo. Por eso vamos a hacer la sumatoria desde igual 1 hasta n de esos productos. ¿Qué significa esto? Que ya hemos llegado a la noción de la suma de la partición o de la suma de los volúmenes internos de la expresión. Eso me lo garantiza la definición 3.1.1. Leámosla rápidamente. Si AF es una función definida en una región rectangular cerrada R, se dice que el número L es el límite de las sumas de la forma sumatoria de igual 1 de f de si su i gamma su i por delta su i de x, si L cumple la propiedad de que para cualquier epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que si la sumatoria menos L es menor que epsilon, para toda partición delta, la cual tiene norma de delta menor que delta minúscula, y para todas las posibles elecciones del punto si su i gamma su i en el iésimo rectángulo, si tal número L existe, se escribe esta expresión. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que existe una expresión similar a la suma de Riemann definida para funciones reales, pero en esta ocasión para superficie. Entonces, esta definición lo que me está garantizando es que este tipo de sumas convergen bajo las condiciones que hemos supuesto anteriormente. Es decir, que esta noción me lleva a la integral. Se dice que una función de dos variables es integrable en una región rectangular R si f está bien definida en R y si existe un número L como el de la definición anterior. Este número L se le llama integral doble de f en R y se escribe límite cuando la norma de delta tiende a 0 de la sumatoria de f de si su i gamma su i delta su i de x, y ella va a representar la integral de la función f de xy con respecto a la región rectangular R. Entonces fíjense que nosotros hasta la diapositiva anterior estábamos teniendo una aproximación del valor de la integral, pero cuando hacemos el límite, cuando la norma de delta tiende a 0, es cuando ella se convierte en la integral. ¿Qué significa esto? Que si en la figura inicial nosotros, mientras mayor hagamos la partición, es decir, que hagamos una partición más fina, con mayor cantidad de subintervalos, ya este rectángulo a lo mejor se va a subdividir en otro más pequeño, porque a partir de él se puede subdividir 4, 6, 8, qué sé yo, otra cantidad de subrectángulos o subregiones que sean más pequeñas de él. ¿Qué significa esto? Que si la norma de delta, es decir, si el rectángulo con mayor longitud en la diagonal se hace cada vez más chico, entonces las sumas definidas acá me van a dar una mejor aproximación de todo lo que está ocurriendo en este volumen. Porque yo lo que quiero buscar o lo que quiero alcanzar es el volumen completo de la región. ¿Cuál región? La que está restringida a la base rectangular y la que está circunscrita a todos los planos que al levantarlo están incidiendo sobre la función f. O sea, en conclusión, estamos queriendo calcular el volumen de toda esta región que está acá. ¿Lo ven? En ese sentido, ya hemos llegado a la construcción. Ahora, vamos a hacer un segundo video que sigue explicando cuáles van a ser las propiedades de esta expresión que hemos llamado integral doble.